Qué gusto verles un domingo más, hoy en nuestra tercera entrega de nuestra serie Plenitud. Y está buenísimo lo que hemos recibido las últimas 2 semanas y estoy seguro que lo que hoy vas a recibir también va a ser de mucha ayuda para ti, siempre que lo pongas en práctica, ¿no? Como siempre decimos, creo que cada mensaje que ponemos en práctica nos puede ayudar a seguir creciendo en nuestra vida de fe. Y probablemente tú has escuchado o incluso has visto la serie The Chosen y se trata justamente de la vida de Jesús, pero también podemos ver allí la vida de las personas que acompañaron a Jesús durante su ministerio personal acá en la tierra. Y una de las cosas que me encanta de esta serie, o probablemente no eres tanto de estas series, pero veías las películas de Jesús hace 15 años por Venevisión, no lo sé. Y lo que me gusta de esta serie es poder ver cómo se sentían los discípulos cuando estaban al lado de Jesús. ¿Sabes? Cómo se sentían ellos al saber que estaban con el hombre que estaba transformando la humanidad incluso desde ese momento. Mucha gente amaba a Jesús, otros definitivamente no, pero era el hombre que estaba de moda. Todos querían estar donde Jesús estaba. Y estas personas que fueron escogidos por Jesús se sentían especiales por estar con este gran hombre. Y escucha esto, el mayor honor para un niño judío era ser llamado por un rabino. Porque a diferencia de nosotros, es decir, nosotros vamos a la universidad, escogemos la carrera que queremos estudiar, nos inscribimos, pagamos quizás la matrícula y comenzamos a estudiar. Solamente en algunas nos hacen exámenes para ver si tienes la capacidad o no, pero en otras simplemente te inscribes y entras. En el caso de la cultura judía no era así. Así que el rabino era el que veía a las personas que estaban a su alrededor y decidía a quién llamar para que esta persona se convirtiera en su discípulo y comenzara a aprender de lo que este rabino hacía. Así que Jesús llama a estas 12 personas y estas se convierten en sus discípulos y ellos pudieron ser testigos presenciales de los milagros de Jesús. Ahora imagínate ser llamado por este hombre que estaba trayendo un nuevo movimiento, usando una nueva forma, haciendo cosas que nadie estaba haciendo y ser testigos presenciales en primera fila de lo que allí estaba ocurriendo. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos de Jesús. Todo lo que ocurría apuntaba a la palabra Mesías. Pero ellos no estaban tan seguros. Ellos veían a Jesús y decían, oye, se comporta como el Mesías, pero no estaban muy seguros de que esto fuese así. Lo único que ellos sí sabían y sí estaban muy seguros era de cómo se sentían mientras estaban con Jesús. Al estar cerca de Jesús, ellos sentían propósito, ellos sentían plenitud, ellos sentían que su vida cobraba sentido porque estaban cerca de ese gran hombre. Estaban al lado de este gran hombre que estaba transformando la humanidad desde ese momento. Así que cuando Jesús estaba cerca, ellos se sentían mejor con respecto a la vida. Ellos decían, estoy cerca de Jesús, me encanta lo que estoy viviendo, siento que tengo propósito. Pero en otras oportunidades Jesús se apartaba porque iba a orar, porque iba a ayunar. Y allí los discípulos no se sentían tan seguros. Así que comenzaban a experimentar inseguridades, comenzaban a pensar en, oye, no me siento tan bien, quiero estar cerca de Jesús. Así que nos preguntamos qué pasó cuando Jesús fue arrestado y crucificado. Porque en ese momento los discípulos quedaron completamente solos. Ya no estaba ese gran hombre que los acompañó por tanto tiempo, que los guió, que los educó. Ahora ellos estaban solos y esa persona en la que habían puesto todas sus esperanzas ya no estaba con ellos. Y luego de que Jesús es arrestado y es crucificado, entonces ahora están buscando a Pedro y a Juan y a los discípulos y ellos están completamente muertos de miedo, porque ya Jesús no está con ellos. Ellos están muy asustados porque lo único que les daba seguridad ya no se encuentra con ellos. Y recuerdan que Jesús dijo que los dejaría para siempre. Vamos, cuando Jesús estaba con ellos, de vez en cuando les decían, ¿saben una cosa? Los voy a dejar para siempre. En algún momento voy a partir de esta tierra y ya no estaré con ustedes. Así que ellos recuerdan que Jesús dijo que los dejaría para siempre. Pero la promesa de Jesús era que luego de que Jesús los dejara, vendría el Espíritu Santo.
Así que no los dejaría completamente solos. Ellos ya no estarían con Jesús al lado, pero tendrían al Espíritu Santo dentro. Y quiero que sepas algo, el Espíritu Santo dentro de ti es mejor que Jesús a tu lado. Y quiero repetirlo, el Espíritu Santo dentro de ti es mejor que Jesús a tu lado. Vamos, pero no era fácil comprender algo como esto. Vamos, después de experimentar todo lo que habían experimentado cerca de Jesús, y ahora que Jesús no está, aunque sabíamos lo que Él había dicho, ellos sabían que Jesús les había dicho, hey, pronto no voy a estar con ustedes. Esto no quiere decir que ellos se sentían bien. Esto no quiere decir que ellos estaban completamente convencidos de que esto era lo mejor para sus vidas. Ellos no habían comprendido esto de que el Espíritu Santo era mejor dentro de ellos que Jesús a su lado. Pero ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo estaba dentro de los discípulos? Ahora los discípulos son más audaces. Ahora los discípulos son completamente diferentes a lo que estaban siendo mientras Jesús estaba a su lado. Ahora ellos hacen los milagros de Jesús y todas las personas que estaban a su alrededor podrían observarlo. Así que ya no eran espectadores, ahora eran protagonistas, estaban haciendo aquello que habían visto a su maestro hacer. Y un día, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo y esto llama la atención de los religiosos más poderosos de la época. Y Lucas relata esta historia en Hechos capítulo 4. Ahora, ellos curan a las personas y hablan de Jesús a todos. Ahora, ellos están haciendo lo que Jesús hizo en su momento. Y Lucas nos cuenta la historia sobre las consecuencias de tanta osadía. Y en Hechos capítulo 4 dice, mientras que Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Así que habían muchos espectadores allí, pero no solamente estaban las personas que estaban recibiendo los milagros, también habían personas que eran los más poderosos de la época y estaban observando, pero con el único propósito de ver cómo podían atacar a estos hombres que seguían predicando el mensaje que predicaba Jesús, por el cual había sido injustamente arrestado y crucificado. Y se molestan porque los discípulos hablan acerca de Jesús. Y continúa diciendo, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Mira, y esto me parece muy gracioso. Me parece muy gracioso porque meses antes eran los discípulos quienes estaban perturbados con este mensaje. Jesús les hablaba de su muerte y resurrección y los discípulos, hey Jesús, no queremos escuchar esto. No les parecía para ellos un mensaje importante en ese momento porque se sentían tan bien con Jesús que lo menos que querían pensar era el hecho de que Jesús pudiese morir en algún momento. Pero resulta que ahora ellos son los que están hablando este mensaje. El mensaje que los perturbó por algún momento, ahora los discípulos lo están predicando y son los religiosos de la época quienes se sienten perturbados. Estaban tan perturbados que inventaban excusas de por qué la tumba de Jesús estaba vacía. Así que los discípulos decían que la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado. Pero los religiosos de la época decían, no, la tumba está vacía porque ustedes robaron su cuerpo, para poder inventar todo esto. Ellos buscaban la manera de que fuera sepultado este mensaje, de que este mensaje ya no existiera. Y comenzaron a levantar falsas historias acerca de la resurrección de Jesús. Y lo que luego ocurrió es que arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. ¡Wow! 5,000 hombres escuchando el mensaje de Jesús y todos ellos decidieron recibir a Jesús como su Salvador. Ahora, si son 5,000 hombres, me gustaría pensar o preguntarme cuántas mujeres y niños habían allí. Porque si es como en esta época, estamos acostumbrados a que muchas veces son más las mujeres que los hombres, ¿cierto?
Así que me imagino que habían muchísimas personas en ese lugar recibiendo el mensaje de salvación, las buenas noticias que se estaban predicando en ese momento. Porque al final, ¿qué era lo que ellos estaban creyendo? Porque quiero decirte algo, la conversación que ellos tenían no era una conversación muy profunda sobre la creación, el Big Bang, los dinosaurios, no. Ellos estaban recibiendo el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y este mensaje era muy sencillo, era muy práctico. Jesús murió, Jesús resucitó. Y los líderes religiosos harían todo lo posible para deshacerse de este asunto. Vamos, no queremos escuchar acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que harían todo lo posible para que esto no trascendiera. Y continúa diciendo, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernadores y los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Y probablemente cuando lees estos dos nombres, por lo menos Anás y Caifás, puedes recordarlo, ¿cierto? Porque ellos no es primera vez que aparecen en la escena, ya ellos estaban cuando Jesús. De hecho, las mismas personas que arrestaron a Jesús querían hacer lo mismo, pero ahora con sus discípulos. Ellos estaban repitiendo el guión, pero frente a otras personas. Ya no era frente a Jesús, era frente a los seguidores. Así que nos sigue escribiendo allí en Hechos, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre de quién o en nombre de quién hicieron ustedes todo esto? ¿Puedes recordar estas preguntas? Porque fueron las mismas preguntas que le hicieron a Jesús. Fueron las mismas preguntas hechas por las mismas personas que confrontaron a Jesús, pero ahora lo están haciendo con sus discípulos que están continuando con ese legado. Vamos, son las mismas preguntas. ¿Con qué poder? ¿En qué nombre hacen ustedes todo esto? ¿Por qué lo están haciendo? Así que aparece en la escena allí un hombre que a mí en lo particular me encanta. Y este nombre o este hombre es Pedro, ¿sabes? Cuando me preguntan quién es mi discípulo favorito, suelo decir que es Pedro. ¿Y sabes por qué? Porque Pedro es muy similar a mí. Pedro metía la pata cada 5 minutos y Pedro, mira, si yo escribiera alguno de los evangelios, diría, y Pedro metió la pata, y explico por qué metió la pata. 2 capítulos después, y Pedro metió la pata, porque Pedro volvió a meter la pata. Entonces es muy similar a mí. Vamos, si tú me conoces y no vives conmigo, pero viví con él, ¿qué dicen, no? Te darás cuenta que probablemente, tanto como Pedro, puedo meter la pata también. Ahora, este fue el hombre que había negado a Jesús y el hombre que había hecho una cantidad de cosas que cuando leemos su historia probablemente pensamos, oye, si yo fuera Pedro yo no hubiese hecho eso. Pero la verdad es que Pedro estaba en una condición en la que todavía tenía a Jesús al lado, pero no tenía al Espíritu Santo adentro. Así que Pedro era el que hablaba de más. Él parecía ser muy valiente y por eso le cortó la oreja a Malco, pero la verdad era que estaba lleno de miedo y por eso reaccionaba de esa manera. Así que este nuevo Pedro, cuando vemos su historia, nos damos cuenta que la fe reemplazó al miedo. Así que ese Pedro miedoso que veíamos en los evangelios ya no existía. Ahora era un hombre lleno de fe. Ahora era un hombre que tenía tanta fe que era capaz de levantarse y predicarle a 5,000 hombres. Tenía tanta fe que era capaz de hablar con cualquiera de los más poderosos de la época y defender el mensaje que estaba llevando. ¿Por qué? Porque Pedro estaba diferente. No era el mismo Pedro de los evangelios. Era un Pedro completamente diferente. ¿Y por qué Pedro era diferente? Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo. Así que la diferencia del Pedro de los evangelios con el Pedro del libro de los Hechos es que el Pedro del libro de los Hechos estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pedro respondió: gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios.
Vamos, él estaba resumiendo allí un gran mensaje. Él estaba diciendo, hey, este hombre no fue sanado por un poder que yo tengo, fue sanado por el nombre de Jesús. Ese Jesús que ustedes crucificaron, ese Jesús que resucitó. Y luego les dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Y probablemente para nosotros esto no significa mucho, pero Pedro estaba usando el mismo lenguaje de los fariseos, así que ellos comprendían perfectamente lo que Pedro les estaba diciendo en ese momento. De hecho, en ningún otro hay salvación, les dice Pedro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así que este es el mensaje que Pedro les estaba dando. Él les estaba diciendo, hey, les estoy hablando de Jesucristo, el que ustedes crucificaron injustamente. Y quiero que sepan que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y yo me imagino a los fariseos pensando, hey, ¿qué es esto que me estás diciendo? Vamos, no puedes decirme que mi salvación viene de un hombre que lo que hacía era blasfemar mientras caminaba por esta tierra. Me imagino a los fariseos diciendo, sabes, no creo lo que me estás diciendo, porque es por nuestro comportamiento, es por la ley, es por Abraham. El asunto es que Pedro traía un nuevo mensaje. Solo hay salvación en Jesús. E irrumpe Pedro en la historia trayendo este gran mensaje que estaba confrontando la vida de muchas personas. Y dice que los gobernantes, al ver la osadía, el coraje con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Vamos, no al ver tanto el mensaje, al ver la osadía, que unido con el mensaje, entonces demostraba, hey, estos hombres que no tienen preparación, no fueron a una escuela para poder hablar de esta manera, nadie los educó, ellos han estado con Jesús. Ellos estuvieron con Jesús durante todo este tiempo porque se parecen a lo que Jesús estaba haciendo. Escucha, los fariseos habían visto a Pedro y a Juan junto a Jesús y sí eran valientes. Ellos iban y predicaban el mensaje, se iban de dos en dos a diferentes lugares, llevaban el evangelio, pero ahora eran más audaces y se les notaba el coraje, se les notaba la valentía, se les notaba las ganas de seguir llevando el mensaje de Jesús, de cumplir con lo que aquel hombre que les había enseñado todo lo que les enseñó, les había mostrado o había hablado a tantas personas. Ellos querían continuar con ese mensaje. Y quiero que sepas que el coraje es saber que podría doler y hacerlo de todos modos. Vamos, tenemos coraje cuando sabemos que vamos a hacer algo y que va a doler, pero lo hacemos de todos modos. Así que de repente te levantas un domingo en la mañana y sabes que duele. Uy, es que ayer me acosté tarde en la parrilla que hizo el vecino. Y levantarme temprano un domingo para ir a la iglesia duele. Pero lo hacemos de todos modos. Es venir y ser parte de nuestros voluntarios dentro de la iglesia porque sabes que aunque tienes que sacrificar algunas cosas de tu vida, sabes que puede doler, pero lo haces de todos modos. El asunto es que la estupidez es lo mismo y por eso la vida es dura. Así que a veces hacemos las cosas por coraje, duele, pero igual lo hacemos. Pero en otras oportunidades hacemos algunas cosas pensando que es por estupidez. Y quizás tus amigos te dicen, oye, qué gran estupidez que vayas a una iglesia un domingo. Oye, qué gran estupidez que tengas que ir a un grupo pequeño, a reunirte con otras personas, a hablar acerca de cosas de la vida. Qué gran estupidez que puedas vivir la vida de esa manera, pero tú sabes dentro de ti que no se trata de la estupidez, se trata del coraje y la valentía que el Espíritu de Dios te da para poder vivir la vida de esa manera. Y Pedro y Juan sabían que estaban viviendo en valentía, pero seguramente había gente en ese tribunal pensando, ¡ey, ey, ey! No eres valiente,
eres un estúpido. Porque ¿por qué tienes que dar tu vida por alguien que ya está muerto? Ni siquiera sabes si lo que esta persona predicaba era cierto y tu vida está en riesgo por seguir los pasos de un hombre que fue crucificado. Así que no te creas muy valiente. Y la verdad es que no queremos ser estúpidos. Creo que a todos nos gustaría ser valientes. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros quiere ser estúpido. Pero todos nosotros queremos practicar valentía. Queremos tomar decisiones que, aunque sean dolorosas, sabemos que tienen una repercusión positiva en nuestras vidas. Y Pedro y Juan sabían que no eran estúpidos en lo absoluto. Ellos sabían que estaban llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los estaba guiando. Por esa razón tomaban decisiones que para muchos era, hey, ¿por qué tomas esta decisión? Pero ellos sabían que la decisión que estaban tomando de ir y enfrentarse a los más poderosos de la época, de ir y de hablar acerca de Jesús, aunque esto significaría su muerte, ellos sabían que era porque el Espíritu de Dios se los estaba pidiendo en ese momento. Aparte que habían señales de que el Espíritu Santo los estaba guiando. Este hombre cojo, paralítico que había sido sanado, estaba con ellos. Así que ellos estaban siendo juzgados por un milagro que habían hecho en el nombre de Jesús. Y el hombre que había recibido el milagro estaba allí al lado de ellos. Y continúa diciendo, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron a que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Así que le dicen a Juan y a Pedro, tienen que retirarse y nosotros vamos a deliberar. Y comenzaron a hablar acerca de lo que debían hacer. Y dicen lo siguiente, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Vamos, es que era evidente. De hecho, allí estaba el primer testigo del milagro, que era el hombre que lo había recibido. Y para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos. Y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Vamos, el sistema religioso de la época era muy controlador y ellos pensaban, hey, si tan solo los amenazamos, probablemente no van a seguir hablando acerca de Jesús. Lo que ellos no contaban era la audacia que tenían estos hombres que habían experimentado el ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Ahora bien, ¿qué pensarías tú si alguien te pide que dejes de hablar de Jesús? Porque quizás tú y yo pensaríamos, wow, estuvo cerca, ¿no? Oye, Pedro, mejor callemos sobre esto y sigamos con nuestra vida. Total, ya Jesús murió, ya Jesús no está. Él no se va a dar cuenta de que nosotros no vamos a seguir sus pasos. Vamos a quedarnos quietos, no hablemos más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan estaban experimentando algo nuevo en sus vidas y ellos no querían reprimirlo. Ellos estaban experimentando el poder de Dios que los guiaba a hacer todo lo que estaban haciendo. Y yo me imagino en su mente, ellos decían, ¿sabes qué? Si el Espíritu Santo me está guiando a hacer esto, no voy a reprimir lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Y dice que Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esta frase está tremenda. Ellos están diciendo, mira, sabemos que nuestra vida está en riesgo. Sabemos que lo que te voy a decir probablemente tendrá una repercusión en mi vida. Quizás me van a asesinar, no lo sé, pero no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, dice que los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Así que la audacia de estos hombres, la valentía, el coraje de estos hombres estaba trayendo consecuencias significativas y muy positivas. La gente estaba recibiendo el mensaje y decía, wow, qué maravilloso lo que está ocurriendo.
Tenemos que seguir escuchando lo que estos hombres están enseñando porque hay señales que respaldan lo que ellos hablan. Y sabes, cuando leo todo esto, leo una gran historia. Y me encanta leer grandes historias porque me inspiran a ir más allá. Pero, ¿sabes? Sigue siendo la historia de alguien más. Sigue siendo la historia de alguien más. Sigue siendo la historia de Pedro, de Juan, de los 12, pero no era la historia de personas como tú y como yo. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Pedro, Juan, Esteban y Angels? Y algunos de ustedes están, ¿quién es Angels? No, Angels soy yo. Sí, porque el asunto es que yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia de estos hombres que están redactados allí en cada libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de los Hechos, conmigo? ¿Por qué ellos pueden escribir grandes historias y quizás a mí me cuesta escribirlas? ¿Por qué ellos pueden dar su vida por causa de Jesús y probablemente a mí me cuesta dar mi vida por Jesús? O me cuesta postear una imagen que hable de Jesús porque mis amigos van a saber que voy a una iglesia. Así que mejor el domingo no posteo nada para que nadie sepa. Me encantaría que alguien hablara sobre mí, ¿sabes? La pregunta que me hago es, ¿será que yo estoy dispuesto? ¿Estaré dispuesto a vivir mi vida como estos hombres, como Pedro, como Juan, como Esteban? ¿Será que tengo la audacia, el coraje, la valentía para que dentro de algunos años alguien diga la fe de Angels impactó mi vida? La fe de Angels transformó lo que yo pensaba acerca de Jesús. El día que vi a Angels haciendo algo por el nombre de Jesús, ese día decidí que yo también lo iba a hacer. Pero sigue siendo la historia de Pedro, de Juan, de Esteban y de Angels. Pero ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no te metes acá en este grupo de personas y junto con nosotros piensas, hey, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no Global? ¿Por qué no nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que falta para que nosotros actuemos así, con tanta valentía, con tanta audacia? ¿Qué es lo que falta para que tú y yo podamos ser tan valientes como estos hombres? ¿Por qué no nosotros? Y quiero que sepas que la verdad es que falta algo y no alguien. Para que nosotros podamos experimentar lo que experimentaron los discípulos de Jesús, no falta alguien, falta algo. Porque no es el Espíritu Santo lo que falta. No es el Espíritu Santo lo que falta. Porque la promesa del Espíritu Santo no era solamente para los discípulos. La promesa del Espíritu Santo era para todo el que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tú vienes por primera vez y no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, quiero decirte que esa promesa es para ti también. Solo tienes que acercarte a Dios, hacer una oración y decir, Dios, te recibo en mi corazón. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y podrás contar también con ese Espíritu que te da la valentía, la audacia y el coraje para experimentar una gran fe. Y no sé si tú lo has pensado, pero Pedro, Juan, Esteban, Pablo, ellos no tenían ninguna ventaja espiritual sobre nosotros. Vamos, a veces pensamos que ellos tenían una ventaja espiritual. No. Ellos no tenían ninguna ventaja sobre ti y sobre mí. El mismo espíritu que los llenó a ellos es el mismo espíritu que nos llena a nosotros. Así que no hay ninguna ventaja. Cuando ellos eran golpeados, abofeteados, cuando les arrojaban piedras, le dolía tanto como si lo hicieran con nosotros. Pero a pesar del dolor, ellos seguían adelante. Ellos continuaban llevando el mensaje de Dios. Y el mismo espíritu que los movió a la valentía, a ellos, está en ti. Quiero que sepas eso. El mismo espíritu que movió a los discípulos a la valentía, a la audacia, a esa vida de fe con poder, es el mismo espíritu que habita en nosotros. Y permíteme entonces preguntar, ¿por qué no nosotros? Si tenemos el mismo espíritu, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto?
¿Por qué nos cuesta experimentar la fe como ellos la experimentaron? Porque si Pedro tenía el mismo espíritu que nosotros e hizo lo que hizo, entonces nosotros también lo podemos hacer. Si Pedro tenía el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo hizo todo lo que hizo, y tú y yo tenemos al Espíritu Santo, entonces tú y yo podemos hacer lo que Pedro hizo. Ahora, Pablo, de quien también te hablé hace rato, este hombre fundó muchas iglesias y probablemente pensó en esta pregunta. En una de sus cartas que le escribe a la iglesia de Galacia, la carta llamada Gálatas, escribe una explicación sobre cómo responder a esta pregunta. ¿Por qué no nosotros? Y en Gálatas capítulo 5, él nos escribió lo siguiente. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y fíjate que Pablo usa esta palabra, crucificado. Y para nosotros crucificado, cuando nos hablan de crucifixión, pensamos en Jesús. Y si acaso pensamos en los dos ladrones que estaban allí al lado de Jesús. Pero no vamos mucho más allá. Pero en la cultura de aquel entonces, para ellos esto de la crucifixión era muy común. Vamos, cada día, cada semana crucificaban a un montón de personas por haber hecho cualquier cosa. Ay, mira, crucificaron a Luisito. ¿Y qué pasó? No sé, creo que robó a la vecina o algo así. Algo así me dijeron. Por eso lo crucificaron. Y empezaba la gente, ya era muy común para ellos. Era muy normal, era una palabra muy importante hace 2000 años. Pero también Pablo nos enseña y dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. Los que son de Cristo Jesús, aquellos que pertenecen a la familia de Dios, han crucificado la carne. Pero allí nos habla de una lucha con la carne. Pero es una lucha en la que el Espíritu Santo te ayuda a ganar la batalla. Así que Pablo dice, eres de la familia de Dios, pero igual estás luchando con algunas cosas. El Espíritu Santo puede ayudarte. Él dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y esto es marchar con el Espíritu, caminar, vivir con el Espíritu. Vamos, ¿qué significa esto de caminar con el Espíritu? ¿Qué significa esto de vivir en el Espíritu? ¿Qué significa esto de experimentar una vida guiado por el Espíritu Santo? Y quiero decirte que caminar con el Espíritu Santo es lo que hacemos cuando los deseos producidos por el Espíritu son más fuertes que los deseos producidos por la carne. Caminas con el Espíritu Santo cuando los deseos que están dentro de ti son más fuertes, los que son producidos por el Espíritu Santo. Esos deseos que te impulsan a hablar del amor de Dios, que te impulsan a servir a Dios, que te impulsan a venir a un lugar como este para conectarte con otras personas y hacer una comunidad de fe donde juntos podamos crecer en nuestra relación personal con Jesús. Entonces dice, caminar en el Espíritu es eso que hacemos cuando los deseos producidos por el Espíritu son más fuertes que los producidos por el deseo de la carne o por la carne. Vamos, cuando entras en esa batalla de pensamientos producidos por el Espíritu y pensamientos producidos por la carne, ¿quién es el ganador en esa batalla? Porque yo no sé quién es el ganador en tus batallas, pero sí sé que el Espíritu Santo quiere ayudarte a ganar todas tus batallas. ¿Y cómo nos mantenemos guiados por el Espíritu Santo? Voy a recomendar 3 cosas a las que llamo las 3D de estar en sintonía con el Espíritu Santo. Las 3D de estar en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Y por qué las 3D? Porque estas 3 cosas, cada palabra comienza con la letra D. Y la primera palabra es destino. El Espíritu Santo quiere darte un destino y te está guiando para dar un próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso que te está guiando el Espíritu Santo? ¿Qué es eso que ha estado allí en tu mente y has estado batallando? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué decisión tomo? Wow, Dios, ¿qué me estás diciendo? Pero el Espíritu de Dios te está guiando a un próximo paso. Y quiero que sepas que la dirección a la que te está guiando siempre será en tu favor. Vamos, el Espíritu Santo nunca te va a guiar a hacer algo que vaya en contra de tu destino, de tu propósito. Él te va a llevar a algo bueno. Puede ser difícil, puede ser doloroso, pero es lo mejor para ti. Así que destino es la primera palabra. La segunda palabra es dedicación. Y Pablo hablaba de la batalla de los deseos de la carne,
Debemos dedicarnos a luchar contra estos deseos. Debemos dedicarnos en nuestra intimidad con Dios, en nuestra conexión con nuestro Padre Celestial, porque esto nos va a ayudar a consagrarnos y no darle más terreno a los deseos de la carne. No darle más deseos o más terreno a los deseos de la carne. Y la tercera palabra es dependencia. Confiar en algo o confiar en alguien. Y si pudiéramos medir tu dependencia de Dios, ¿cuál sería el resultado? Si pudiéramos medir cuánto dependes de Dios en realidad, ¿cuál crees tú que sería el resultado que te daría esa medición allí? Vamos, ¿cuál crees tú que sería el resultado? Porque también tiene que ver con esperar algo que no puedes ver. El Espíritu Santo te guiará a cosas que parecen ser difíciles, pero serán lo mejor para ti. Y quiero que te vayas con una frase y me encantaría pudieses tomarle la foto, pudieses anotarla en algún lugar. Y es que un pequeño paso en el Espíritu, un gran paso o un gran salto en tu fe. Un pequeño paso en el Espíritu es un gran salto en tu vida de fe. Y probablemente por mucho tiempo te has estado negando a dar un pequeño paso porque crees que te va a sacar de tu zona de confort, porque a esto los cristianos no nos gusta, esto de dar un salto de fe, no, mejor déjenme tranquilo, esto de venir temprano a servir en la iglesia, esto de liderar un grupo de vida, no, déjenme tranquilo, me siento bien sentado en esa silla. Y vamos, esto no es con ustedes, es con la gente que nos ve en YouTube, ustedes no son así. Pero un paso de fe te infunde la audacia que necesitas para un próximo paso. Un paso de fe te infunde la audacia que necesitas para dar un próximo paso y quizás allí está la respuesta de por qué no nosotros. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos miedo a ese próximo paso? ¿Por qué sentimos que Dios nos está llamando a algo, pero queremos o preferimos quedarnos allí sentados y decir, ¿sabes qué? No. Siento que no es para mí, siento que estoy escuchando mal, no estoy bien sintonizado con Dios y probablemente lo que me está diciendo no tiene nada que ver conmigo. Y sabes, lo que yo creo es que elegimos la comodidad por encima del coraje. Elegimos la comodidad por encima del coraje. No, déjenme dormir un poco más. No quiero asumir responsabilidades. Vamos, la historia de Pedro, de Juan es maravillosa, pero quiero solamente verlo. No quiero ser protagonista, quiero ser espectador. Quiero estar desde el público observando lo que otras personas hacen. Y nos sentimos tan bien con nuestra vida que nos preguntamos por qué necesitaríamos experimentar la comodidad si nuestras vidas ya son cómodas. Si ya son cómodas como estoy, ¿para qué quiero más? Si ya son cómodas, ya mi vida es cómoda con lo que hoy estoy experimentando, ¿para qué quiero hacer otra cosa? ¿Será que hace falta más dependencia o más dedicación a Dios? ¿Será que hace falta más dependencia, más dedicación, más cercanía con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros para poder escuchar realmente lo que nos está diciendo y poder vivir en base a ello? Y para finalizar, quiero dejarte con esta pregunta que creo nos va a ayudar a reflexionar muchísimo esta semana. ¿Qué harías si estuvieras absolutamente seguro que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Cuál sería ese próximo paso que tú darías si estuvieras completamente seguro de que el Espíritu Santo vive en ti? Que has sido lleno del Espíritu Santo tanto como lo fueron los discípulos. Que tienes el mismo espíritu de Pedro y de Juan. ¿Qué harías si pudieras comprender que esto es una realidad? ¿Cuál sería ese próximo paso en tu ruta de crecimiento espiritual? ¿Cuál sería esa próxima decisión que vas a tomar? Porque sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti respaldando lo que tú estás haciendo. ¿Qué es eso que Dios te ha estado pidiendo en este tiempo y le has estado dando largas? Pero probablemente al comprender que el Espíritu Santo que habitaba en Pedro y en Juan también habita dentro de ti, entonces puedes decir, ¿sabes qué? Sí estoy preparado para tomar esa buena decisión. Quiero vivir en valentía. Porque no vivo en estupidez, vivo en la valentía de saber
que lo que Dios me está pidiendo es para mi bien personal y para el bien de otras personas. Vamos, ¿qué harías si estuvieras absolutamente seguro de que el Espíritu Santo vive en ti? Y así podrás vivir una vida en plenitud. Vamos a hacer una oración. Padre, muchísimas gracias porque hemos entendido que el Espíritu Santo que guió a Pedro y a Juan a vivir en plenitud, a ser valientes al llevar el mensaje de Jesús en todo lugar, aún, Señor, por encima de su propia vida. Y hoy entendemos que ese Espíritu habita en nosotros también. Hoy, Señor, creemos que tu Espíritu habita en nosotros. Danos la valentía para dar un próximo paso. Danos la valentía para tomar esa decisión que hemos estado dándole largas los últimos meses. Danos la valentía, Señor, para experimentar la fe que ellos experimentaron y comenzar a vivir conforme a tu voluntad. Hoy te doy muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, familia. Nos vemos el próximo domingo.